Si nuestro viaje de esta semana no puede dejar de pasar por el Instituto Nacional del Agua. Uno de los que, un decreto que se dio a conocer esta semana, pone virtualmente al borde de la disolución. El Instituto Nacional del Agua, que tiene que ver con todo lo que son temas hídricos, manejo de temas hídricos, tanto las vías navegables como los puertos, como la seguridad de presas, incluso en las zonas áridas. Este instituto es vital, es un instituto mediano de alrededor de 330 personas, que tiene varias delegaciones y es fundamental para asistir a la gestión. Es el que provee información para la gestión en estos temas que van desde las inundaciones a las sequías. Pero para saber mucho más de eso, tenemos en línea al doctor Juan Carlos Bertoni. Ingeniero en recursos hídricos por la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral y doctor en Ciencias del Agua por la Universidad de Montpellier, Francia. Es profesor titular e investigador en la Universidad Nacional de Córdoba. Fue además el responsable de la gestión hídrica en las provincias de Córdoba y en Santa Fe. Además, expresidente del Instituto Nacional del Agua, INA. Hola doctor, ¿cómo está? Hola Nora, buenas tardes, un gusto. Muchas gracias por dar un espacio a la temática hídrica. Muchas gracias a usted por atendernos, doctor. Muchísimas gracias. La verdad es que conocimos con una desesperación estas noticias, un decreto que decide que tanto el Instituto Nacional del Agua como el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, dos institutos muy especializados y cuyos investigadores y técnicos prácticamente no tienen reemplazo porque se dedican a algo tan específico, ¿no? Y asisten justamente a la gestión tanto en lo hídrico como en el caso del INPRES, el Instituto de Prevención Sísmica. Como lo dice su nombre, se ocupa de tener el monitoreo constante, 365 días del año y 24 horas por día de los movimientos sísmicos, pero además la prevención, asiste en la construcción de presas y en eso, digamos, tienen algunos puntos en común porque el INA también se ocupa, ¿no es cierto?, de los estudios que pueden ayudar al manejo de desde las vías navegables, como decimos, hasta las centrales hidroeléctricas, ¿no? ¿Qué es lo que se sabe de este? Si bien no se dieron muchos detalles, lo que proponen es subsumir a este Instituto Nacional del Agua, que es un instituto autónomo, dentro de una subsecretaría en el Ministerio de Economía, ¿no? Bueno, Nora, a ver, realmente es así. En realidad se sabe poco, porque lo que podemos decir es que prácticamente desde hace un año la gente que está en el Instituto Nacional del Agua, a todo nivel, desde aquel que está haciendo infraestructura y mantenimiento hasta los investigadores, han tenido una incertidumbre acerca del futuro del organismo y bueno, en esta semana ha salido el decreto por el cual prácticamente se lo reduce prácticamente a una dirección, con lo cual pierde una cierta capacidad bastante importante de realizar trabajos y de tomar decisiones técnicas, científicas, ¿no?, de otro tipo, realmente que son importantes para el país. El Instituto Nacional del Agua, si me permite, yo quiero hacer un comentario. En el gobierno del presidente Macri se estableció que la dotación que tenía que tener era del orden de los 303 investigadores, en general, personal. Hoy en día tiene menos que eso inclusive. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es un organismo así, no es un paquidermo del Estado, ni mucho menos. Al contrario, todo lo contrario. Es un número reducido de personas que trabajan en distintas áreas del país. Tiene su sede central, nosotros decíamos siempre el polo hídrico, al lado del aeropuerto de Ezeiza, pero a su vez tiene
regionales en el interior. Tiene una en la región litoral, otra en la región central del país para los aspectos más que tienen que ver con los aspectos de regiones semiáridas, otro en la región de Cuyo, en Mendoza, y después, a su vez, bueno, tiene uno específicamente sobre el tema de agua subterránea, en este caso localizado en San Juan. Ese es este organismo que fue creado en el año 1973, quiere decir que lleva 52 años de historia, y es reconocido no solo en Argentina porque ha trabajado en las 24 jurisdicciones del país, sino muy reconocido dentro de la Cuenca del Plata e incluso, digamos, a nivel internacional. Es un organismo que trabaja hoy en día mancomunadamente, como por ejemplo con la Organización Meteorológica Mundial, con universidades de Japón, con estas cuestiones, ¿no? Y a su vez, pero para temáticas nuestras, es decir, no es que se está pensando en la problemática que puede tener Europa, Asia, no, realmente para los problemas que son típicos de la Argentina. No quiero hacer un monólogo, pero creo que tengo mucho para contar de por qué el tema hídrico es importante en la Argentina, ¿no? Desde ya, bueno, mencionemos solo un ejemplo. Por ejemplo, los estudios que hizo el Instituto Nacional del Agua cuando se instalaron las pasteras, las fábricas de celulosa, ¿no?, sobre el río Uruguay. Se requiere un conocimiento técnico para evaluar el impacto que eso puede tener en un litoral tan importante, ¿no? Exactamente, y en ese caso se necesitaba de un laboratorio que sea realmente reconocido y que dé ideas de un análisis que no sea sesgado, digamos, desde ese punto de vista. Bueno, fue seleccionado el del Laboratorio de Calidad de Agua del Instituto Nacional del Agua. Estamos hablando de un instituto de referencia en el país y regional, ¿no? Ahora, no hay duda de eso, y sinceramente, permíteme, pero a ver, yo he estado como presidente 3 años y un poquito más, pero realmente la historia son de 52 años, así que lo que podemos estar contando es una historia realmente de reconocimientos. Téngase en cuenta, simplemente por decir algo, recién hablamos del tema de las pasteras, ¿no es cierto? El Canal de Panamá, que es la obra hidráulica que de mayor envergadura del mundo, fue ampliado en sus esclusas hace unos años atrás, no hace tanto. Parte de esos estudios fueron realizados en el Instituto Nacional del Agua. ¿Y por qué quiero destacar esto? Bueno, porque por algo se buscó al Instituto Nacional del Agua, y por otro lado, porque eso trajo recursos para el país y recursos para el instituto. Es decir, un instituto que siempre trabajó de alguna manera con el sector público y el sector privado. Continuamente, el sector público y el sector privado, innumerables empresas, casi todas las represas argentinas, que son aquellas obras hidráulicas que sirven en términos generales para generar electricidad, es decir, hidroelectricidad, casi todas esas, de alguna forma, de una u otra forma, han sido estudiadas en el Instituto Nacional del Agua. Es impresionante lo que nos está contando, doctor, y la verdad debe ser una revelación para muchos que nos están escuchando, porque no es de los institutos que más aparece en la prensa, ni que más aparece en los medios de comunicación, y sin embargo desarrolla una tarea vital. Pensemos qué pasaría si no está bien planificada una presa de grandes dimensiones, qué sé yo, Río Hondo, cualquiera de las otras que se construyeron. Ayer un investigador me decía una idea, porque se esgrime el argumento, como con todo, de que hay que hacer más eficiente el Estado y que hay que reducir para ahorrar, pero en esto... Y estamos de acuerdo con eso. Estamos de acuerdo, pero estamos todos de acuerdo. No hay mucho que ahorrar, porque una sola idea de un investigador del INA cuesta, imagínense, en una presa de miles de millones de dólares, lo que puede salvar en el costo o en la seguridad. Estamos hablando de la seguridad de miles de personas, y además muchas de esas presas hidroeléctricas son las que nos proveen de electricidad. O sea, totalmente. Renunciar a esos recursos suena
realmente no se encuentra la justificación. Es un organismo pequeño. Sí, es una pena porque realmente se ha invertido, el país ha invertido, es decir, ¿quiénes? Todos nosotros, porque digamos, realmente cuando se habla del Estado somos todos y todos hemos invertido en un conjunto de profesionales que con el panorama que tienen, realmente muchos lo único que encuentran es el éxodo. Es una pena, realmente, porque realmente después son captados por otros países. Por ejemplo, permítame rápidamente, la temática hídrica en Brasil y en México, por poner dos países de nuestra región, para no hablar de Suiza, de Francia o de Japón, dos países como México y como Brasil, la temática hídrica está en la agenda presidencial. Argentina tiene una característica, es el país sudamericano que tiene el mayor porcentaje de su territorio en características áridas y semiáridas. El 67% de nuestra Argentina, querida Argentina, tiene características áridas y semiáridas. Imagínense todo lo que hay que trabajar con el tema hídrico. Pero por otro lado, la otra tercera parte, que es la Cuenca del Plata, requiere también, por sus excesos de agua o demás, requiere muchísimo. Entonces, en lo personal, y exactamente compartiendo, Nora, su opinión, me llama muchísimo la atención, no solo decisiones que puede tomar el gobierno, sino la poca reacción de algunos sectores de la economía inclusive, como por ejemplo el sector productivo. Sin agua no hay producción. Sin agua no tenemos vino, sin agua no tenemos soja, sin agua no tenemos leche, sin agua, a ver, absolutamente, y realmente, por supuesto, está el INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, pero claramente se trabajaba en conjunto, porque específicamente en el tema hídrico, el INA es el que detenta el mayor conocimiento, ¿no es cierto? Fíjense que nos estábamos hablando rápidamente de represas, pero voy a ir a otro extremo. En Salta, por ejemplo, los aborígenes y los criollos y demás, toda la zona de los huichis y demás, serios problemas de acceso al agua. No disponen de agua segura, es decir, no tienen cantidad y calidad de agua. Bueno, el Instituto Nacional del Agua ha sido uno que ha estado trabajando en esa parte, es decir, también con una visión social, no simplemente... Entonces vamos de la parte social, vamos a la parte productiva, vamos a la generación de energía. A ver, un ser humano no puede vivir más de 3 días sin agua. Entonces yo digo, creo que en Argentina, mi opinión personal, es que no se le da el rango de importancia al agua, y permítanme que en ese sentido yo parezca como una persona del interior, por más que estoy en Buenos Aires normalmente, es porque en Buenos Aires, de donde se toman las decisiones, generalmente es parte de la Cuenca del Plata, hay mucha agua, pero las 2/3 partes del país no es así. Además, hay otra característica de la Argentina, y con esto cierro, en el siguiente sentido. Argentina es el país de América Latina, o uno de los países de América Latina, que tiene el mayor porcentaje de población urbana. Argentina es un país que tiene grandes áreas absolutamente despobladas y después una concentración urbana. Y ahí aparecen todos los problemas de las aguas urbanas, es decir, agua potable, el saneamiento, el drenaje pluvial, las inundaciones y hasta los residuos sólidos. Los 4 componentes de las aguas urbanas. Fíjense si esto, el 93% de la población argentina vive en centros urbanos de distintos. Esto es realmente muy preocupante, sobre todo si tenemos en cuenta lo que está ocurriendo. Fíjense lo que ha pasado en Bahía Blanca, lo que ha pasado en el norte de la provincia de Buenos Aires, recientemente en el norte de la provincia de Santa Fe. Es decir, se están dando una serie de cuestiones muy importantes sobre la temática, por ejemplo, de las inundaciones urbanas, y el Instituto Nacional del Agua ha estado trabajando en eso y está liderando el tema con organismos de primer nivel mundial, con Japón y con la Organización Meteorológica Mundial, como comentaba previamente. Entonces, y realmente con presupuestos tremendamente exiguos. Sí, doctor. Uno podría decir si es un organismo...
Sí, adelante, No, perdón. no, lo estamos escuchando con muchísima atención y realmente es muy convincente todos los argumentos que usted nos presenta. Pero además, en el decreto se habla justamente de hacer más eficiente, de ahorrar. ¿Creció mucho el Instituto del Agua, como se suele decir que el Estado es elefantiásico y que incorpora ñoquis, etcétera? La dotación, Se según tengo redujo, entendido, se redujo en lugar de es al crecer, revés. ¿no? Se redujo. El Instituto Nacional del Agua llegó a tener 600, 700 personas en su momento de apogeo y, por así decirlo, ¿no es cierto?, en cuanto a la cantidad de gente, me refiero, ¿no es cierto?, pero se redujo. Y vuelvo a indicar, actualmente tiene una dotación inferior a aquella que fue definida oficialmente en el gobierno del presidente Macri. Bueno, realmente, ¿qué decir? Una decisión tan desafortunada, ojalá que se revea. ¿Les hicieron alguna consulta? Bueno, no, en lo personal yo no he sido consultado. Es más, yo diría que en términos general me parece que esta gestión poco se preocupó de revisar exactamente todas las tareas. Algunas sí, por supuesto, pero así una revisión completa de interacción, al menos a nivel personal conmigo, no tuvieron y creo que tampoco con otros. He trabajado, me parece, bastante aisladamente. Así es, por lo menos con las personas con las que yo charlé durante la semana a partir de este decreto, me dijeron que no hubo consultas, que no hay comunicación con los investigadores. Entonces, bueno, se puede atribuir, además de todo, a un gran desconocimiento, ¿no?, de cuál es la función de estos institutos que son irreemplazables, realmente irreemplazables. Eso no se puede reemplazar por gestión privada, ni por empresas, ni por compañías, ¿no? Sí, más allá de cualquier otra connotación política y demás que se pueda tener, yo creo que usted ha dado exactamente con la palabra que sintetiza. Si yo tendría que elegir una palabra que justifique o que, no que justifique, pero que pueda interpretar, es el absoluto desconocimiento. Doctor, le agradecemos muchísimo, muchísimo estos minutos. Ojalá que estas decisiones se revisen, se revean, porque la destrucción que producen es enorme y, bueno, reconstruir todo después va a salir, no solo va a llevar muchísimo tiempo, sino va a salir carísimo, ¿no? Así que veremos, estamos pendientes de lo que ocurra y ojalá que se revisen, como decíamos, estas decisiones tan desafortunadas. Le mandamos un enorme abrazo y de nuevo muchas gracias. No, gracias a ustedes. Buena suerte. Gracias. Estuvimos hablando con el doctor Juan Carlos Bertoni, ingeniero en recursos hídricos por la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral, doctor en Ciencias del Agua por la Universidad de Montpellier en Francia. Bueno, actualmente es profesor titular e investigador de la Universidad Nacional de Córdoba y es expresidente del Instituto Nacional del Agua.